Buenos días, buenos días. Hoy miércoles 24 de febrero vamos a seguir con la lectura de ese libro increíble, con los acuerdos de desempeño ganar, ganar. Para crear acuerdos de desempeño ganar, ganar, se necesitan cambios vitales de paradigma. El objetivo está en los resultados, no en los métodos. La mayoría tendemos a supervisar los métodos. Empleamos la delegación de recaderos examinada al tratar el tercer hábito, el método que yo utilicé con Sandra cuando le pedí que tomara foto de nuestro hijo mientras practicaba esquí acuático. Pero los acuerdos ganar-ganar se centran en los resultados, liberando un enorme potencial humano individual y creando mayor sinergia, generando capacidad de producción en el proceso, en lugar de centrarse exclusivamente en la producción. Con la rendición de cuentas ganar-ganar, cada persona se evalúa a sí misma. Los juegos tradicionales de evaluación son torpes y emocionalmente agotadores. En ganar-ganar, cada uno se evalúa a sí mismo, utilizando los criterios que ha ayudado a establecer desde el principio. Y si uno los estipula correctamente, la gente puede hacer eso. Con un acuerdo de delegación ganar-ganar, incluso un niño de 7 años puede decidir por sí mismo si está conservando el jardín bien verde y limpio. Mis mejores experiencias en la enseñanza universitaria se produjeron cuando creé desde un principio una mutua comprensión ganar-ganar de la meta a alcanzar. Eso es lo que vamos a tratar de lograr. Esos son los requerimientos básicos para obtener las calificaciones de sobresaliente, notable o suficiente. Mi meta es ayudarle a todos ustedes a lograr un excelente. Ahora tomen eso sobre lo que hemos hablado, analícenlo y formulen su propia comprensión de lo que quieren conseguir, que es única para cada uno. Después, reunámonos y pongámonos de acuerdo sobre la calificación que pretenden y sobre lo que planean hacer para conseguirla. El filósofo de la administración y consultor de empresas, Peter Drucker, recomienda el empleo de una carta al gerente para captar la esencia de los acuerdos de desempeño entre los gerentes y sus empleados. A continuación de un examen profundo y completo de las expectativas, directrices y recursos para asegurarse de que estén en armonía con las metas organizacionales, el empleado le escribe una carta al gerente que resume ese examen e indica cuándo se realizará la próxima revisión o se formulará el nuevo plan de desempeño. La elaboración de esos acuerdos de desempeño ganar-ganar es la actividad central de la gerencia. Con un acuerdo establecido, los empleados pueden desenvolverse dentro de su marco. El gerente puede actuar como el coche que precede a los competidores hasta que empieza la carrera, pone las cosas en marcha y se aparta del camino. En adelante, su tarea es limpiar las manchas de aceite del asfalto. Cuando un jefe se convierte en el primer ayudante de cada uno de sus subordinados, puede aumentar considerablemente el alcance de su control. Ello permite eliminar niveles enteros de administración y supervisión. En lugar de estar encargado de 6 u 8 personas, un gerente de ese tipo puede tener a su cargo 20, 30, 50 personas o más. En los acuerdos de desempeño ganar-ganar, las consecuencias pasan a ser el resultado lógico o natural de rendimiento y no una recompensa o castigo arbitrariamente discernidos por la persona encargada del grupo. Hay básicamente 4 tipos de consecuencias, recompensas y castigo que los administradores o padres pueden controlar. Las económicas, las psíquicas, las de oportunidades y las de responsabilidad. Las consecuencias económicas abarcan cosas tales como los ingresos, la opción de acciones, las dietas o los castigos pecuniarios. Las consecuencias psíquicas o psicológicas incluyen el reconocimiento, la aprobación, el respeto, la credibilidad o la pérdida de todas esas cosas. A menos que las personas no trasciendan el plano de la mera supervivencia, la compensación psíquica suele ser más motivadora que la compensación económica. Entre las oportunidades se cuentan la de recibir adiestramiento, el desarrollo profesional y en la carrera, las gratificaciones extraordinarias y otros beneficios. La responsabilidad tiene que ver con la esfera de acción y la autoridad, que pueden ampliarse o reducirse.
Los acuerdos ganar-ganar especifican consecuencias en una o más de esas áreas y las personas implicadas las conocen muy bien, de modo que no se juega, todo está claro desde el principio. Además de esas consecuencias lógicas personales, es también importante identificar claramente las consecuencias naturales organizacionales. Por ejemplo, ¿qué sucederá si llego tarde al trabajo? Si me niego a cooperar con otros, si no desarrollo buenos acuerdos de desempeño ganar-ganar con mis subordinados, si no estipulo la rendición de cuenta o si no promuevo su desarrollo profesional y el progreso en sus carreras. Cuando mi hija cumplió 16 años, llegamos a un acuerdo ganar-ganar concerniente al uso del coche de la familia. Acordamos que obedecería a las leyes y se encargaría de la limpieza y mantenimiento del vehículo. Lo utilizaría solamente con fines responsables y dentro de lo razonable nos serviría de chofer a mi esposa y a mí. Y también acordamos que realizaría todas sus otras tareas sin necesidad de que se le recordaran. Esas eran nuestra ganancia. Según nuestro acuerdo, yo proporcionaría algunos recursos, el coche, la gasolina y el seguro. Ella se reuniría semanalmente conmigo, por lo general a la tarde del sábado, para evaluar su comportamiento sobre la base de nuestro acuerdo. Las consecuencias serán claras. Mientras cumpliera su parte del convenio, podría usar el coche. En caso contrario, perdería ese privilegio o hasta que ella misma decidiera volver a acogerse al trato. Este acuerdo ganar-ganar estipuló claras expectativas desde el principio para ambas partes. Representaba una ganancia para ella, tendría el coche, y también, sin duda, para Sandra y para mí. En adelante nuestra hija se haría cargo de su propio transporte y, parcialmente, también del nuestro. Ya no tendríamos que preocuparnos por el mantenimiento del coche ni por limpiarlo, y la rendición de cuenta quedaba a su cargo. No era necesario que la supervisáramos ni controláramos sus métodos, su integridad, su conciencia moral, su capacidad de discernimiento y nuestra abultada cuenta bancaria emocional la controlaban infinitamente mejor. Nosotros no teníamos por qué angustiarnos tratando de supervisar cada uno de sus movimientos y ocurrencias con castigos o recompensas inmediatas si ellas no hacía lo que debía. Teníamos un acuerdo ganar-ganar y eso nos liberaba de todo. Los acuerdos ganar-ganar son tremendamente liberadores, pero como producto de técnicas aisladas no se mantienen. Incluso aunque se establezcan al principio, no hay modo de mantenerlos sin integridad personal y sin una relación de confianza. Un verdadero acuerdo ganar-ganar es producto del paradigma, el carácter y las relaciones de lo que surge. En ese contexto, define y dirige la interacción interdependiente para la cual fue creado. Sistemas. La filosofía ganar-ganar solo puede sobrevivir en una organización cuando los sistemas le brindan sustento. Si uno habla en ganar-ganar, pero recompensa en gano-pierdes, tiene entre las manos un programa perdedor. Básicamente, uno consigue lo que recompensa. Si queremos lograr las metas y reflejar los valores del enunciado de la misión, el sistema de recompensas debe ser congruente con tales metas y valores. Cuando falta esa congruencia sistémica, diremos una cosa para hacer otra. Estaremos en la situación del gerente antes mencionado, que hablaba de cooperación, pero practicaba la competencia al crear una carrera a las Bermudas. Durante varios años trabajé con una gran organización de bienes raíces del Medio Oeste. Mi primera experiencia con esa organización tuvo lugar en una gran reunión en la que más de 800 vendedores asociados asistieron a la distribución anual de recompensas. Se trataba de una sesión de preparación psicológica estimulante con la participación de grupos de estudiantes de la escuela media en medio de un vocerío frenético. Entre las 800 personas que se encontraban allí, unas 40 recibieron premios por su rendimiento. Por ejemplo, el mayor volumen, las mayores ventas, las mayores comisiones o la mayor facturación. En medio de considerable algarabía, demostraciones de entusiasmo, gritos, aplausos. No había duda alguna de que esas 40 personas habían ganado, pero de modo subyacente se tenía conciencia de que 760 personas habían perdido. De inmediato iniciamos un trabajo de desarrollo educacional y organizacional para alinear los sistemas y estructuras de la organización en congruencia con el paradigma ganar-ganar.
Hicimos que participara el personal de base para elaborar los tipos de sistemas que los motivarían. También los animamos a cooperar y empatizar entre ellos, de modo que la mayoría pudiera alcanzar los resultados establecidos en sus acuerdos individuales de desempeño. En la reunión siguiente, que se realizó un año después, había presentes más de 1,000 asociados de venta y aproximadamente 800 recibieron premios. Unos pocos individuos ganaron sobre la base de comparaciones, pero el programa se centró primordialmente en personas que alcanzaron los objetivos de desempeño que habían seleccionado para sí mismas y en grupos que alcanzaron objetivos de equipo. No hubo necesidad alguna de llevar grupos de estudiantiles para aumentar el ruido, los gritos y la preparación psicológica. Existía un enorme interés y animación naturales porque la gente experimentaba una felicidad compartida y los equipos de asociados de ventas recibían recompensas conjuntas, entre ellas un viaje de vacaciones para toda la oficina. Lo notable fue que casi todas las 800 personas que recibieron premios aquel año habían producido por cabeza en términos de volumen y utilidades lo mismo que las 40 del año anterior. El espíritu de ganar había acrecentado significativamente la cantidad de huevos de oro y también alimentado a la gallina, liberando una magnitud enorme de talento y energía. Para casi todos los implicados, la sinergia resultante fue asombrosa. La competencia tiene su lugar en el mercado o en la comparación con los resultados del año anterior, tal vez incluso con otro individuo u otra oficina, aun cuando no existe interdependencia o necesidad de cooperar. Pero la cooperación en el lugar de trabajo es tan importante para la libre empresa como la competencia en el mercado. El espíritu de ganar no puede sobrevivir en un medio de competencia y confrontación. Para que el paradigma ganar dé resultado, los sistemas tienen que brindarle sustento. El sistema de adiestramiento, el sistema de planificación, el sistema de comunicaciones, el sistema presupuestario, el sistema informativo, el sistema de recompensas. Todos tienen que basarse en el principio de ganar. En otra oportunidad, asesoré a una empresa que quería adiestrar a su personal en relaciones humanas. El supuesto subyacente era que el problema estaba en las personas. El presidente dijo, entre en cualquiera de nuestros comercios y verá cómo lo tratan. Se limitan a darle lo que usted les pide. No saben cómo acercarse a los clientes. No conocen el producto ni el proceso de ventas y no tienen la habilidad necesaria para crear el matrimonio entre el producto y la necesidad. Hice lo que me indicaba y comprobé que tenía razón, pero ello no respondía al interrogante que yo me planteaba anteriormente. ¿Cuál era la causa de esa actitud? Mire, el problema está en su punto álgido, dijo el presidente. Tenemos jefes de departamentos que son un gran ejemplo. Le, Les dijimos que su trabajo consiste en 2/3 de venta y 1 de gerencia, y ellos venden más que todo el mundo. Solo queremos que usted proporcione algún adiestramiento para los vendedores. Esas palabras encendieron dentro de mí una luz roja. Reunamos algunos datos más, le respondí. Eso no le gustó. Sabía en qué consistía el problema y quería seguir con el adiestramiento, pero yo insistí y al cabo de 2 días descubrimos el problema real. A causa de la definición de la tarea y del sistema de recompensas, los gerentes estaban quedándose con la crema. Permanecían detrás de la caja de registradora y realizaban todas las ventas de la hora tranquilas. En la venta al detalle, la mitad del tiempo es de poca actividad y la otra mitad frenética. Mientras los gerentes se hacían cargo de las ventas en las horas de tranquilidad, asignaban a los vendedores las tareas fastidiosas, control de inventario, reordenar la mercadería, limpieza. Y los gerentes atendían y recaudaban. Por eso los jefes de departamento estaban a la cabeza en las ventas. De modo que cambiamos un sistema, el sistema de recompensas, y el problema quedó corregido de la noche a la mañana. Establecimos que los gerentes solo ganarían dinero si también lo ganaban sus vendedores. Hicimos converger las necesidades y metas de los gerentes con las metas y necesidades de los vendedores. La necesidad del adiestramiento en relaciones humanas desapareció súbitamente. La clave fue el desarrollo de un verdadero sistema de recompensa del tipo ganar.
En otro caso, trabajé con el gerente de una empresa que requería evaluaciones formales de rendimiento. Se sentía frustrado por la calificación que le había asignado a cierto subordinado. Merecía un 3, me dijo, pero tuve que ponerle 1, lo que significaba superior merecedor de ascenso. ¿Por qué le puse un 1? Pregunté. Alcanzó las cifras estipuladas. Entonces, ¿por qué piensa que merecía un 3? Por el modo en que las alcanzó. Desatiende a las personas, pasa por encima de ellas. Es un creador de problemas. Parece que está totalmente centrado en la producción, y por ella se le recompensa. Pero, ¿qué sucedería si usted le hablara sobre el problema, si lo ayudara a comprender la importancia de capacidad de producción? Dijo que lo había hecho sin ningún resultado. Entonces, ¿por qué no establece un contrato con él? Un contrato ganar-ganar en el que acuerden que las dos terceras partes de sus ingresos provengan de las cifras y otra tercera parte de la capacidad de producción, del modo en que las otras personas los juzguen, del tipo de líder y formador de persona y equipo que sea. Eso no podría dejarle indiferente, respondió. Muy a menudo el problema reside en el sistema, no en la gente. Si se sitúa a buenas personas en malos sistemas, los resultados serán malos. Uno tiene que regar las flores que pretende que crezcan. Cuando las personas aprenden realmente en pensar en ganar-ganar, pueden establecer las condiciones que crean y refuerzan el método. Pueden transformar las situaciones innecesariamente competitivas e influir enérgicamente en su efectividad, fortaleciendo al mismo tiempo la producción y la capacidad de producción. En los negocios, los ejecutivos pueden alinear sus sistemas para crear grupos de personas altamente productivas que trabajen juntas compitiendo con normas de rendimientos externas. En educación, los maestros y profesores pueden aplicar sistemas de calificación basados en el rendimiento individual en el contexto del acuerdo sobre los criterios y también alentar a los alumnos a cooperar de modo productivo para ayudarse recíprocamente a aprender y alcanzar metas. En las familias, los padres pueden cambiar el objetivo, pasando de la competencia entre los miembros a la cooperación. En actividades tales como, por ejemplo, jugar a los bolos, se puede ir registrando la puntuación de la familia y en cada oportunidad tratar de superar el rendimiento anterior. Se pueden estipular responsabilidades en el hogar con acuerdos ganar-ganar que eliminen los sermones constantes y permitan que los padres tengan que hacer las cosas que solo ellos pueden hacer. Un amigo compartió conmigo una historieta de dibujos animados que él había visto. Se trataba de dos niños que hablaban entre sí. Si mamá no viene pronto a levantarnos, decía uno de ellos, vamos a llegar tardes a la escuela. Esas palabras dirigieron con fuerza su atención hacia el problema que se crea cuando la familia no es tan organizada sobre una base responsable ganar, ganar. La filosofía de ganar-ganar hace recaer en el individuo la responsabilidad de obtener resultado específico en el marco de directrices claras y recursos disponibles. Cada persona tiene que ejecutar y evaluar los resultados. Las consecuencias aparecen como un resultado natural de rendimiento y los sistemas ganar-ganar crean el ambiente que sustenta y refuerza los acuerdos del desempeño ganar-ganar. Procesos. No hay modo alguno de lograr fines ganar-ganar con medios gano-pierdes o pierdo-ganas. Uno no puede decir, vas a pensar en términos de ganar-ganar, te guste o no. De modo que se trata de llegar a una solución ganar-ganar. Roger Fisher y William Ury, dos profesores de Derecho de Harvard, han realizado un trabajo notable en lo que ellos denominan el enfoque de principios, en tanto opuesto al enfoque oposicional de la negociación. Véase en ese sentido su libro, enormemente útil y perspicaz, titulado Getting to Yes. Aunque esos autores no emplean las palabras ganar-ganar, el espíritu y la filosofía subyacente del libro están en armonía con el enfoque del ganar-ganar. Ellos sostienen que la esencia de la negociación de principios consiste en separar persona y problema, en centrarse en los intereses y no en las posiciones, en idear opciones para la ganancia mutua y en insistir en criterios objetivos, alguna norma o principios externos que ambas partes pueden compartir.
En mi propio trabajo con diversas personas y organizaciones en busca de soluciones ganar-ganar, propongo que ellas participen en el siguiente proceso en 4 pasos. Primero, contemplar el problema desde el otro punto de vista. Procurar realmente comprender y dar expresión a las necesidades y preocupaciones de la otra parte, mejor aún de lo que esta última puede hacerlo. Segundo, identificar las cuestiones claves implicadas y no los puntos de vista. Tercero, determinar qué resultado construirán una solución totalmente aceptable. Y cuarto, identificar nuevas opciones posibles para alcanzar esos resultados. Los hábitos quinto y sexto abordan directamente 2 de los elementos de este proceso y en los 2 capítulos siguientes vamos a profundizar su consideración. Pero en este punto, permítaseme señalar la naturaleza altamente interrelacionada de los procesos ganar-ganar con la esencia del paradigma ganar-ganar en sí. Solo se pueden alcanzar soluciones ganar-ganar con proceso ganar-ganar. El fin y los medios son los mismos. La filosofía ganar-ganar no es una técnica de personalidad, es un paradigma de la interacción total. Proviene de un carácter íntegro y maduro y de la mentalidad de abundancia. Surge de relaciones en las que existe una alta confianza. Se materializa en acuerdos que clarifican y administran efectivamente tanto las expectativas como el éxito. Prospera en sistemas que le brindan sustento y se realiza mediante procesos que ahora estamos preparados para examinar más detalladamente al hablar de los hábitos quinto y sexto. Sugerencias prácticas. Piense en una interacción futura en la que trate de llegar a un acuerdo o negociar una solución. Comprométase a mantener un equilibrio entre el coraje y la consideración. Haga una lista de los obstáculos que le impiden aplicar con más frecuencia el paradigma ganar-ganar. Determine qué podría hacer dentro de su círculo de influencia para eliminar alguno de esos obstáculos. Seleccione una relación específica en la que le gustaría desarrollar un acuerdo ganar-ganar. Trate de ponerse en el lugar de la otra persona y ponga explícitamente por escrito de qué modo piensa usted que esa persona ve la solución. Después, enumere desde su propia perspectiva qué resultados constituirían el ganar para usted. Aborde a la otra persona y pregúntale si ella está dispuesta a iniciar un proceso de comunicación y continuarlo hasta que lleguen a un punto de acuerdo y a una solución mutuamente beneficiosa. Identifique 3 relaciones clave de su vida. Dé alguna indicación de lo que usted cree que es el equilibrio en cada una de las cuentas bancadas emocionales. Ponga por escrito algunos modos específicos de realizar depósitos en cada cuenta. Considere en profundidad su propio guión. ¿Es gano-pierdes? ¿Cómo afecta ese guión a sus interacciones con otras personas? ¿Puede identificar la principal fuente de ese guión? Determine si ese guión lo es útil o no en su realidad presente. Determine si ese guión le es útil o no en su realidad presente. Trate de identificar como modelo de pensamiento ganar-ganar que, incluso en situaciones difíciles, procure realmente el beneficio mutuo. Decida observar con mayor atención y aprender con el ejemplo de esas personas. Wow. Vamos a entrar en el quinto hábito. Procure primero comprender y después ser comprendido. Principios de comunicación empática. El corazón tiene sus razones que la razón no comprende. Pascal. Suponga el lector que tiene problema en la vista y que decide visitar a un oculista. Después de escuchar brevemente su queja, el oculista se saca las gafas y se las entrega. Póngase estas, le dice. Yo he usado este par de gafas durante 10 años y realmente me han sido muy útiles. Tengo otra par en casa. Quédese usted con este. El lector se las pone, con lo cual su problema se agrava. Esto es terrible, exclama usted. No veo nada. ¿Por qué no le sirven? A mí me han dado un resultado excelente. Ponga algo más de empeño. Lo pongo, pero lo veo todo borroso. Bueno, ¿qué pasa con usted? Piense positivamente.
Positivamente no veo nada. Vaya sin gratitud, le increpa el oculista. Después de todo, lo único que pretendía era ayudarle. ¿Qué probabilidad existe de que usted vuelva a ese oculista la próxima vez que necesite ayuda? Creo que no muchas. No se puede confiar en alguien que no diagnostica antes de prescribir. Pero en la comunicación, ¿con cuánta frecuencia diagnosticamos antes de prescribir? Vamos, hijo, dime qué te pasa. Sé que es difícil, pero trataré de entenderlo. Oh, no lo sé, mamá. Vas a pensar que es algo estúpido. Por supuesto que no. Puedes contármelo. Nadie se preocupa por ti tanto como yo. Solo me interesa que estás bien. ¿Qué te hace sentir tan desdichado? Oh, no lo sé. Vamos, hijo, ¿de qué se trata? Bueno, para decirte la verdad, ya no me gusta la escuela. ¿Qué? Pregunté con incredulidad. ¿Qué quiere decir con que no te gusta la escuela? Después de todos los sacrificios que hemos hecho por tu educación, la educación es las bases de tu futuro. Si fueras tan aplicado como tu hermana mayor, te iría mejor y te gustaría la escuela. Una y otra vez te hemos dicho que sientes cabeza. Eres capaz, simplemente no eres aplicado. Esfuérzate, adopta una actitud positiva. Pausa. Continúa. Dime por qué te sientes así. Tenemos la tendencia, tenemos tendencia a precipitarnos, a arreglar las cosas con un buen consejo, pero a menudo no nos tomamos el tiempo necesario para diagnosticar, para empezar a comprender profunda y realmente el problema. Si yo tuviera que resumir en una sola frase el principio más importante que he aprendido en el campo de las relaciones interpersonales, diría lo siguiente: procure primero comprender y después ser comprendido. Ese principio es la clave de la comunicación interpersonal efectiva. Carácter y comunicación. En este momento usted está leyendo un libro que yo he escrito. Leer y escribir son formas de comunicarse. También lo son hablar y escuchar. En realidad, esos son los 4 tipos básicos de comunicación. Piense el lector en las horas que dedica a por lo menos alguna de esas 4 cosas. Hacerlas bien es absolutamente esencial para la efectividad. La aptitud para la comunicación es la más importante de la vida. Dedicamos a la comunicación la mayor parte de nuestras horas de vigilia, pero consideremos esto. Pasamos años aprendiendo a leer y escribir, años aprendiendo a hablar y a escuchar. ¿Qué adiestramiento o educación nos permite escuchar de tal modo que comprendamos real y profundamente a otro ser humano en los términos de su propio marco de referencia individual? Son relativamente pocas las personas que han tenido algún adiestramiento en la escucha y por lo general ese adiestramiento se basa en la ética o técnica de la personalidad y no en una base de carácter y relaciones absolutamente vitales para la comprensión auténtica de otra persona. Si usted quiere interactuar efectivamente conmigo, influir en mí, supongamos que soy su cónyuge, su hijo o su hija, su vecino, su jefe, su colaborador, su amigo. Lo primero que necesita es comprenderme. Y para hacerlo no basta la técnica. Si yo siento que usted está empleando alguna técnica, percibo duplicidad, manipulación, me pregunto por qué lo hace, cuáles son sus motivos y no me siento lo bastante seguro como para abrirme. La clave real de su influencia en mí es su ejemplo, su conducta real. Su ejemplo fluye naturalmente de su carácter o del tipo de persona que usted verdaderamente es, y no de lo que los otros dicen que usted es o de lo que usted quiere que yo pienso que es. Se pone de manifiesto en el modo en que yo realmente lo experimento a usted. Su carácter está constantemente irradiando, comunicando. A partir de él, a largo plazo, llego a confiar en usted o a desconfiar instintivamente de su persona y de los esfuerzos que realiza conmigo. Si sus estados de ánimo son volubles, si usted es altamente mordaz y amable y sobre todo si sus actos privados no concuerdan con su conducta pública, para mí será muy difícil abrirme a usted. Entonces, por mucho que desee e incluso necesite recibir su amor e influencia, no me sentiré lo bastante seguro como para sacar a la luz mis opiniones, mis experiencias y mi sentimiento más íntimo. No podré saber qué sucederá. Pero si no me abra usted, si usted no me comprende, si no comprende mi situación y mis propios sentimientos, tampoco sabrá cómo aconsejarme.
Lo que usted dice es perfecto, pero no tiene nada que ver conmigo. Podrá decir que se preocupa por mí y que me aprecia. Yo querré creerlo desesperadamente, pero ¿cómo podría apreciarme si ni siquiera me comprende? Solo tengo sus declaraciones y no puedo confiar en palabras. Estoy demasiado irritado y a la defensiva. Tal vez me sienta demasiado culpable o tenga demasiado miedo, como para que se pueda influir sobre mí, aunque por dentro sepa que necesito lo que podrían decirme. A menos que usted se vea influido por mi singularidad, yo no voy a verme influido por su consejo. De modo que si quiere ser realmente efectivo en el hábito de la comunicación interpersonal, la técnica no habrá de bastarle. Tiene que desarrollar esa capacidad para la escucha empática basada en el carácter que suscita apertura y confianza. Y tiene también que crear la cuenta bancaria emocional que genera un comercio entre los corazones. Wow. Pues lo dejamos aquí para hoy, 7:30. Voy a dejar de compartir en vivo, voy a dejar de grabar, así que después podemos comentar algo.